porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Matices, este programa de Radio Monumental, que es una producción del Departamento de Noticias, en el que analizamos los temas que son noticia en Costa Rica y en el mundo. Muchas gracias por estar con nosotros en este segundo programa de las semanas. Seguramente usted habrá escuchado en los últimos 2 meses, desde que estalló la pandemia del COVID-19, que las bolsas de algún lugar se habrán caído. Es decir, que se cayó la bolsa de Wall Street, por ejemplo, la bolsa de Londres, la bolsa de Tokio, la bolsa de Brasil, y eso por supuesto que a uno lo llena, uno sabe que es malo, por la caída es mala. Lo que pasa es que pocas veces se entiende técnicamente qué significa esto. Y entonces nos encontramos noticias como por ejemplo la bolsa de Wall Street abriendo a la baja con una suspensión de 30 minutos y regresando después a la baja. Y entonces el sentido común le dice, bueno, ¿por qué no suspenden hoy la bolsa y así no baja nada? Bueno, porque tenemos una capacidad muy limitada los que no somos del mundo de la economía y de las finanzas para entender justamente las bolsas, y por eso hoy invité al gerente de la Bolsa Nacional de Valores, don José Rafael Brenes, que me acompaña virtualmente en Matices. Don José, ¿cómo le va? Muy buena tarde, bienvenido a Matices. Gracias, Rander, un placer estar otra vez con ustedes. Muchas gracias por estar con nosotros, don José Rafael. Vamos a hablar de Costa Rica, pero yo quería abusarme de la confianza que le tengo para pedirnos que nos explicara estos fenómenos que uno abre una página de internet y ve, se cae la bolsa de tal lugar y uno dice, por Dios, pero realmente pocos entendemos el "oh por Dios" que estamos diciendo. ¿Qué significa esto? Bueno, la mayoría de las noticias están relacionadas al comportamiento de unos indicadores que cada bolsa tiene que se llaman índices. Eso básicamente es un resumen del comportamiento, del valor de las acciones más importantes que se transan en cada uno de los mercados. Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos tenemos el índice Nasdaq, el índice Dow Jones, que es en la bolsa en New York Stock Exchange. En Inglaterra tenemos el FTSE, en la bolsa alemana está el DAX. O sea, hay varios índices que lo que hacen, como le mencionaba, es un promedio ponderado del valor de las principales compañías que se transan en cada uno de esos mercados. Y con todo es más, si uno se pone a ver cuál había sido la evolución de los mercados, tanto los norteamericanos como los europeos en el primer trimestre del año, antes de que se oficializara la pandemia, y venían teniendo un muy buen año. Había habido algún tipo de corrección porque los precios de las acciones estaban históricamente altos, pero en general el sentimiento era positivo. Viene lo de la pandemia, hay mucha incertidumbre, y cada vez que hay incertidumbre, esa ausencia de información se refleja en el comportamiento de los mercados, que a final de cuentas los mercados no son una entidad autónoma, no son algoritmos, no son robot, sino que es la suma de todas las acciones de miles de inversionistas. Y los inversionistas estaban muy confundidos. Y de ahí que empezaron primero algunos desesperados a vender, otros aprovechando la oportunidad de comprar en aquellos sectores de la economía que ellos pensaban que iban a beneficiarse de este fenómeno. Y muy rápido tuvimos claro una imagen a donde esta incertidumbre ocasionó mucha volatilidad. La volatilidad en los mercados de valores significa que hoy sube un montón, mañana baja igual de rápido. ¿Por qué? Porque la gente no está reaccionando a información concreta, sino a percepciones. ¿Y a percepciones de qué? Fundamentalmente del riesgo. ¿Cuál es el riesgo que yo asumo al mantener una inversión en una acción o al comprar una acción? O más bien, ¿qué pérdida estoy evitando si aprovecho la oportunidad para deshacerme de esa acción en este momento? Y claro, no todas las acciones, no todas las compañías se vieron afectadas iguales. Vemos cómo las compañías en el sector transportes, turismo, logística, claramente fueron las más golpeadas, porque ahí el impacto ha sido devastador. En este momento, muchas líneas aéreas
están con un nivel mínimo de operación. Aquellas que están operando, hay muchas que no tienen ni siquiera un avión funcionando porque los espacios aéreos de muchos países están cerrados, y ya se han dado una cantidad importante de despidos. Hoy anunciaron que British Airways estaba despidiendo 12,000 de sus 40,000 empleados. En Estados Unidos se aprobó un paquete de $50,000 millones para apoyar estas líneas aéreas, y las acciones, solo para poner un ejemplo, de esas compañías que están inscritas en una bolsa de valores, pues cayeron. Pero ahí no termina la historia. ¿Qué pasó? En estas semanas hemos visto cómo el Banco Central, la Reserva Federal de Estados Unidos, tomó una serie de acciones sin precedentes, fundamentadas en la lección que aprendió durante la crisis de 2008 y 2009. No solamente ha garantizado que los bancos van a tener liquidez, sino que ha ensayado unos nuevos instrumentos de política para garantizar que esa liquidez no solamente no llegue a la economía solo a través de los bancos, sino de manera directa a las compañías que la necesitan. Entonces, con esa información, los mercados se han recuperado. De hecho, hoy se cumplen el nivel del índice de Dow Jones, que es el de la Bolsa de Valores de Nueva York, está 20% por encima del punto más bajo al que llegó al inicio de esta crisis. Eso para los especialistas significa que ya es un mercado, lo que se llama un bull market, un mercado alcista. Claro, no dice un mercado alcista cuando la economía está totalmente paralizada y las perspectivas son todavía inciertas y en mucha medida peores. Pues todo esto ha sido de alguna forma compensado por una acción de la Reserva Federal de los Estados Unidos sin precedentes, y que depende de cómo uno cuente, ya va por el 16 o 18% del producto de la economía más grande del mundo. Don José, esto puede parecer una curiosidad, pero realmente es una curiosidad desde el desconocimiento. Wall Street, que es, digamos, de la que más recibimos información mediática, abre a la baja y entonces se suspende 30 minutos la sesión. ¿Eso qué significa? ¿Cómo se logra eso? ¿Pueden suspenderla de manera permanente durante un día para evitar que bajen las acciones cuando efectivamente no es un algoritmo, sino es la suma de la confianza de la gente, don José? Sí, la suspensión, eso es lo que se llama, son como los breakers que uno tiene en la casa. Cuando se da ¿cómo se llama? Un pico en la tensión de la energía que llega a la casa, los breakers o los fuses, como decíamos antes, impiden que ese pico de energía dañe los electrodomésticos que tenemos nosotros. Bueno, los circuitos, estos controles o circuit breakers, que así se llaman en inglés, serían esos breakers en español, funcionan no cuando la bolsa baja, sino cuando los precios del índice, este índice, cambia de manera importante durante la sesión, ya sea para arriba o para abajo. En estos casos, como se estaba reaccionando de formación negativa, los precios iban bajando. Entonces, si el precio del índice baja más de un 13%, se suspende la negociación por 15 minutos. Si baja otro 13%, se suspende la negociación por media hora, y si vuelve a bajar, se suspende por el resto del día. Entonces, esto lo que busca no es evitar que las acciones bajen. Lo que busca es que la gente, esos miles de inversionistas, se tomen media hora para pensar bien lo que van a hacer a continuación. ¿Qué ocurre? Hoy en día, los mercados internacionales operan las 24 horas. Y esto es un tema muy, muy interesante. Antes de que el mercado de Nueva York abra, se han venido negociando futuros sobre los precios de las acciones que se van a negociar al inicio de la sesión en Asia primero y después en Europa. Entonces ya todo el mundo sabe cuál va a ser la posición de mercado antes de que el mercado abra. Y por eso ocurre muchas veces que muy rápido desde que abre se dan esos aumentos de precios y se suspende la sesión por 30 minutos. De hecho, ha habido todo un debate acerca de si los niveles y el tiempo que dura la suspensión es el adecuado, pero más allá de eso es muy importante algo que usted acaba de anotar, ¿verdad? Que en el momento que los mercados se cierran, hay personas que se ven perjudicadas
No las que quieren quedarse en el mercado, que son las que uno pensaría que se protegen porque las acciones dejan de bajar. No, aquellos que tienen necesidad de vender, ¿verdad? Porque no pueden hacer líquidas sus inversiones. Entonces, esta es una situación que no se puede prolongar en el tiempo, sino que simplemente lo que procura es crear condiciones para que toda la información disponible esté al alcance de la mayor cantidad posible de tomadores de decisión, desde el inversionista individual hasta los grandes gestores de los fondos de pensiones y fondos de inversión. No, José, viendo las bolsas mundiales y con el conocimiento que usted tiene, ¿cuáles son los sectores más perjudicados en bolsa por la crisis económica provocada por el COVID? Es, no sé, el sector aeronáutico, los bancos, ¿cuál es el sector más afectado? Bueno, lo mencioné ya claramente, todo lo que tiene que ver con la industria de transportes, todo lo que es la industria de entretenimiento y lo que se llama hospitality, hospedaje, porque ese sector vio sus ingresos pasar de 100 a 15 a 0 en cuestión de 4 semanas, 5 semanas. A pesar de esto, es importante señalar que estas compañías no es que dejan de tener valor, las acciones caen muchísimo. Y en el caso de las líneas aéreas que tienen un modelo de negocio de altos volúmenes, pero de márgenes muy bajos, una interrupción en el plazo en que pueden estar moviendo pasajeros sí tiene un efecto devastador. Para que la gente tal vez lo pueda entender, nosotros hemos visto acá en las noticias cómo los jerarcas de la Caja Costarricense del Seguro Social han dicho que la suspensión del poder cobrar cuotas ya está teniendo un impacto importante sobre el régimen de pensiones. Y uno dice, ¿cómo es que un régimen que tiene acumulando 30 años, por dejar de cobrar 3 meses, va a tener un impacto, va a verse tan lastimado? Bueno, y es que precisamente es una situación a donde el flujo de caja para mantener los pagos de los gastos corrientes es clave. Y a las líneas aéreas les pasa exactamente lo mismo. Leí el otro día que una línea aérea se gana en promedio por cada pasajero después de polvo paja $3. Uno dice, ¿cómo es que un boleto de un tiquete de avión que me cuesta $1,600 le quedan solo $3 a la línea aérea? Pero así es un negocio de mucho volumen, con muchos gastos fijos, entonces es la primera industria. En el tema de los hoteles, parecido. En el tema, digamos, de otras industrias del hospitality, como cruceros, Carnival Cruises y todas las compañías de cruceros también. Después está el tema de los bancos, que están asumiendo un riesgo muy importante porque los préstamos que han otorgado se van a ver deteriorados en su calidad de crédito. Muchas de las pequeñas empresas, emprendedores individuales, muchas de las cuentas por cobrar las tarjetas de crédito efectivamente no se van a poder cobrar porque la gente está perdiendo su trabajo de una manera nunca antes vista. A esta semana hay 24 millones de personas que han en Estados Unidos pedido subsidio por desempleo. Sin embargo, en el caso del sector financiero, hay que tener claro que es ahí a donde se han concentrado muchos de los esfuerzos del gobierno de los Estados Unidos, y en el caso de Europa similar, para atender esta crisis. Entonces, estas compañías se han visto, los precios de estas acciones han caído también, pero en mucho menos proporción que las que mencionamos anteriormente. Y el tercer sector es el relacionado con el petróleo, por 2 factores. Todas las compañías petroleras, Exxon, Shell Mobil, British Petroleum, y una cantidad importante de compañías medianas que están relacionadas a la industria, no necesariamente en la distribución, sino en la extracción, en el transporte. Son bastantes empresas, principalmente, digamos, en el mercado, en la Bolsa de Valores de Toronto. Tuvieron dos factores actuando en contra. Primero, ya había, antes de que se diera la crisis, una sobreoferta de petróleo por una guerra de precios que se dio entre Arabia Saudita y Rusia, y porque Estados Unidos, que no es parte del cartel de productores de petróleo que se llama OPEP, venía produciendo también, es el segundo exportador de petróleo, ya sobrepasado a Rusia a niveles muy importantes, sino que no solamente había mucha oferta de petróleo, sino que la demanda se cayó. ¿Por qué? Porque la gente está no puede salir de sus casas, no puede usar sus carros, las fábricas están trabajando a una capacidad mínima, no hay nadie que esté tomando vuelos, el transporte internacional marítimo también se ha visto muy reducido.
Entonces, ellos habían acordado una reducción de 10 millones de barriles al día en producción, tratando de sacar del mercado ese excedente de petróleo, y se estima que lo que se requiere reducir son 30 millones de barriles. O sea, todavía hay tanto petróleo que el otro día, y esto es una de las notas anecdóticas, a la gente le pagaban, llegaron a pagarle $30 por barril para que se dejara el petróleo porque no tenían a dónde ponerlo literalmente. Así que esos son los 3 sectores más importantes que se han visto afectados. En un cuarto lugar, que no, para nosotros puede ser importante, está todo lo relacionado con el comercio, venta al detalle de las grandes cadenas al detalle de Estados Unidos, cuál es el caso de Macy's, Gap, por mencionar 2 que habían despedido entre esas 2 empresas cerca de 200,000 personas, también están siendo muy afectadas porque la gente tampoco está saliendo a comprar nada. De hecho, este ejemplo del petróleo me llama mucho la atención. Es como que usted llegue a la gasolinera, ¿verdad? Le eche gasolina al carro y le paguen a usted por echarle gasolina al carro. Realmente es interesantísimo. Don José, usted dice, bueno, las empresas que caen en bolsa, que el valor de sus acciones cae, no son las empresas no es que pierden todo su valor, pero sí se reduce su valor. Sí, claro. De hecho, una caída del 10% en la bolsa, digamos, en el mercado norteamericano, es una pérdida de $3 trillones en valor del mercado. O sea, es una destrucción de valor, por lo menos en papel, increíble. ¿Qué es lo que pasa? El valor de las empresas está fijada, el valor de una acción, de una compañía, vale en la medida en que pueda generar utilidades futuras. Entonces, yo pago hoy un precio sabiendo que en los siguientes años voy a recibir una utilidad. Si esa utilidad proyectada baja, entonces el valor a hoy de la compañía también baja. Si uno tenía, digamos, una acción de United, la compañía aérea, porque le había ido y estaba dispuesto a pagar $40 por la acción, porque el año pasado se había ganado una cantidad de plata que le permitía darme a mí un dividendo, una utilidad de $4, y genial, buen negocio. Pago $40 y tengo una rentabilidad del 10% por año. Ahora sé que esta compañía durante los próximos 3 años no me va a pagar ningún dividendo y que a partir de ahí me va a pagar $5 por 20 años. Entonces, el valor de la acción probablemente hoy sea una fracción de los $40 que hipotéticamente hubiera estado valiendo antes de que se diera toda esta crisis. Yo quiero tentar a los oyentes y a la gente que nos está viendo en Facebook Live a que hagan lo mismo que yo, aprovechar hoy al gerente de la Bolsa Nacional de Valores de nuestro país, don José Rafael Brenes, que nos acompaña. Ya casi vamos a hablar de Costa Rica, pero yo le pedí, abusándome de su confianza, que nos explicara el comportamiento de las bolsas internacionales. Un saludo a quienes nos reportan sintonía también, que pueden preguntar por ahí a la plataforma 89-935-935 a través de WhatsApp. Dice la oyente del 5568 que le encanta Matices. Muchas gracias al 5568. Ustedes también, insisto, pueden hacer sus preguntas por ahí. Y Manuel González hace una pregunta que a mí me pareció curioso. Me dice, ¿usted le puede preguntar a don José Rafael si es cierto que los corredores de bolsa en Estados Unidos se avejentan más rápido por la gran responsabilidad, se envejecen, debe ser más rápido por la gran responsabilidad que tienen? Eso en realidad, hubo una época, y esto es interesante, antes de que las bolsas pasaran a plataformas electrónicas, a donde los que participaban directamente del mercado, eso se llama un corro, que es como un gran salón a donde están toda la gente que recibe las órdenes de comprar y vender, y esos en particular pasaban días súper estresados, y efectivamente esos agentes tenían una carrera relativamente corta, porque 2 razones: a los que iba bien se podían posicionar y hacían plata, pero la gran mayoría salían de ahí compartiendo una cantidad importante de males relacionados al estrés, como son a presión alta, problemas cardíacos, obesidad, etcétera. Así que sí, eso de alguna manera se alivió al pasarse a los sistemas electrónicos, porque ya son los sistemas transaccionales, como los que tiene la bolsa,
los que se encargan de hacer de encontrar esas ofertas y permitir que las acciones se compren y se vendan. Sí, uno veía las películas, se veían como locos, absolutamente. Exactamente, sí. Era realmente una escena muy interesante. CR Morpheus dice, don José Rafael, tengo $1,000, ¿qué hago? ¿Invierto en bolsa, en acciones que más adelante van a subir, o es preferible meterlo a un banco donde la tasa de interés está muy baja? Bueno, para contestar esa pregunta bien, uno tiene que preguntarse, y uno es el primero que tiene que saber qué tiene que preguntarse para tomar esa decisión. Primero es, ¿cuál es mi apetito al riesgo? O sea, ¿qué tanto? Si son $1,000, ¿cuánto representan $1,000 de toda mi fortuna, por así decirlo? Porque en función de eso, si $1,000 es toda la fortuna, uno debería ser muy cuidadoso con esos $1,000. Si los $1,000 son una décima parte o una centésima parte de lo que uno tiene, uno puede tomar uno estaría dispuesto a arriesgar más o menos. Y además hay gente que es conservadora y otra gente que es agresiva. Y eso generalmente está relacionado con la edad de las personas. Las personas jóvenes tienen más tiempo para esperar que la inversión de un fruto de frutos. Las personas más adultas generalmente tratan de tener certeza de que esa inversión les va a generar una rentabilidad que les permita vivir de esa rentabilidad. Entonces, todos esos son factores que tienen que valorarse a la hora de tomar esa decisión de inversión. Si uno es una persona que está dispuesta a esperar en el tiempo, y que no depende de los intereses o los dividendos que esa inversión pueda hacer para su sobrevivencia diaria, cuando las acciones bajan, generalmente es una buena oportunidad para comprar. Y ahí es importante señalar que no es una acción en particular, esa decisión de inversión generalmente la hace uno sobre los índices, porque entonces uno distribuye el riesgo entre todas las compañías que componen el índice. El Dow Jones son 68 empresas, hay otro índice que es las 500 de S&P, que es el que más tal vez compra la gente a nivel individual cuando quiere invertir en bolsa. Entonces, de nuevo, ya estamos viendo que los bancos pagan efectivamente un interés muy bajo, pero usted tiene la certeza, primero, de que depende del plazo que invierta, va a tener esa plata de vuelta pronto, y segundo, va a tener le garantizan, mientras el banco no enfrente un problema extraordinario, que le van a pagar sus intereses. En la bolsa, usted puede comprar un índice, para que se den una idea, si ustedes hubieran comprado en enero del año pasado, esa acción, una participación en el S&P, digamos que son los $1,000, al final del año hubieran tenido $1,300. ¿Qué pasa? Hoy estaría teniendo cerca de los $1,000 otra vez, esos $300 se hubieran evaporado. ¿Qué quiero decir con eso? Hay mucha volatilidad. Entonces hay acciones también que tienen esa volatilidad, y depende, de nuevo, de qué tanto tiempo quiera uno esperar a que la inversión dé su fruto. Históricamente, el comportamiento del mercado es levemente superior a los intereses que pagan los bonos. Esta diferencia se ha acentuado en los últimos 8 años porque hemos tenido un contexto internacional de una liquidez increíble. Entonces, el índice de S&P en promedio crece entre el 6 y el 10%, y las tasas de interés ahora en ese plazo han estado entre el 2 y el 3%. No, se le pregunta a José Ledesma, porque entraron un montón de preguntas en términos generales. José Ledesma dice, ¿es bueno comprar acciones de petróleo, por ejemplo, en ese momento? Pucha, esa pregunta es interesante porque, como mencionaba, el petróleo no solo está relacionado a lo que está pasando con el COVID, sino que hay un problema estructural. Si fuera solo el COVID, y uno dice, se acaba el COVID y después la gente vuelve a volar y vuelve a andar en carro, y sí, lo que pasa es que ya el tema del petróleo tenía una coyuntura muy particular, y de hecho, en general, para el inversionista no sofisticado como uno o cualquiera de las personas que pueden estar escuchando, el tratar de comprar una acción solamente es muy arriesgado, porque
hay muchas más personas que tienen más información que uno, a menos de que uno esté dispuesto a dejarse la acción mucho tiempo y esperar a que efectivamente en algún momento se dé la recuperación para poder vender con alguna ganancia. Es siempre mejor comprar algo, un índice que le permita a uno diversificar ese riesgo. Don José, dice Luis Francisco Cascante que buen programa el día de hoy. Arturo Molina nos saluda desde Corea del Sur, donde nos está observando. Dice, vamos a ver, Cros Sánchez, súper interesante el programa de hoy. ¿Cuál es la expectativa de petróleo a corto plazo? Bueno, seguirá a la baja, considerando muchas aerolíneas están prácticamente quebradas. Bueno, no sé si quiere agregar algo. No, José acaba de decir, digamos, que además tiene que ver con un problema estructural, la guerra de los precios del petróleo más allá del COVID, pero no sé si quiere agregar algo, porque efectivamente las aerolíneas, y lo ponía en el primer lugar de las pérdidas, están prácticamente quebradas, don José. Sí, pero vamos a ver, el tema de todo el transporte aéreo es importante en la demanda de petróleo, pero en general el petróleo responde mucho a la actividad económica de los países, porque muchos se consumen búnker para hacer cemento, en búnker para calentar las calderas de los procesos industriales. O sea, no solo es transporte, a pesar de que el transporte es un consumo intensivo del petróleo. Y realmente la economía mundial va a tener una contracción importantísima este año y una recuperación lenta el año entrante. Entonces, de nuevo, si usted, vamos a ver, uno puede tal vez encontrar alguna compañía de petróleo que uno diga, o que los expertos digan, esto es una ganga, ¿verdad? Pero usted tiene que esperar 4 años para poder cobrar esa apuesta, por así decirlo. En 4 años pueden pasar tantas otras cosas de información que no tenemos, que realmente, como dije al principio, tratar de identificar industrias que no tienen, que ya están pasando por un tema estructural, además del coyuntural complicado, tiende a ser muy arriesgado. No, se pregunta Frankie Zúñiga, ¿un ciudadano común y corriente, un costarricense común y corriente puede ir a comprar acciones en la bolsa? Bueno, sí, en realidad en nuestro país tenemos poquitas acciones, tenemos nada más 9 inscritas y en realidad con poca versatilidad. Sí se pueden comprar acciones a través de los fondos de inversión. Hay fondos de inversión que invierten en acciones y esa es la manera en que el inversionista al detalle tiene acceso a comprar ese tipo de activos. Inclusive hay fondos de inversión que le permite a usted comprar acciones a través de estos índices, en realidad que se llaman un producto que se llama ETFs, que son, por así decirlo, los fondos de inversión que compran ese índice, y es la manera más fácil y barata de comprar acciones tanto acá como internacionalmente. Entonces la respuesta es, la manera más fácil de comprar acciones es a través de un fondo de inversión que le dé acceso a ese tipo de activos. Aquí hizo una pregunta muy interesante Hernán Hidalgo, que dice, cuando una bolsa se desploma, las acciones pierden valor. La gente entonces pierde plata. ¿Esa plata para dónde se va? ¿Alguien se la gana o se desvanece? ¿Qué pasa con eso? Eso es muy interesante porque ahora que estuvo de moda, la cosa esta, ¿cómo se llama? La de Choché. Bueno. Lo del oro. Forex. Ok. Sí, ahora que uno jugaba a hacer, a estar en bolsa y un montón de cosas, lo primero que alguien le dice a uno es, recuerde, si usted, digamos, por cada persona que gana hay alguien que pierde. Eso es así, es decir, no es que se desvanece la plata, ¿para dónde se va? No, de hecho, como mencionaba, hay destrucción de valor. No es que esa plata alguien se la gana. Hoy vean, nosotros nos pasa, cuando baja el precio del café, ¿verdad? ¿Qué pasa? Si la producción del café de Costa Rica, digamos que está uno en la cosecha de café, y el café está a $100 el saco de exportación, y al día siguiente, entonces todos los ¿cómo se llama? Los agricultores dicen, mi cosecha vale, no sé, $50,000, un productor de café. Y el día siguiente Brasil anuncia que tiene una cosecha extraordinariamente grande de café y ¿cómo se llama? Y el precio del café baja a la mitad.
El café de ese agricultor ya no vale $50,000, sino vale $25,000. La única manera en que él pudo haber protegido su café era vendiendo ese café por adelantado, entonces hubiera fijado un precio y ya esa pérdida de precios no lo hubiera afectado. Pero ahí, igual pasa en las bolsas, si en el momento en que se da la crisis, para seguir con el ejemplo de United, la compañía diría, la acción valía $40 hoy y mañana vale $20, todos los dueños de United quedaron con la mitad de la plata y no se la ganó nadie. Simple y sencillamente el negocio de la compañía dejó de ser menos rentable y entonces genera menos valor. Se pueden dar casos en que alguien haya vendido, digamos, acciones de United adelantado con el precio del café y esa persona, digamos, no hubiera perdido la plata. Y el que pierde es el que le compró a futuro. En ese caso, sí, hay alguien que pierde, pero generalmente, cuando las acciones bajan de valor, los que pierden, porque efectivamente la plata, por así decirlo, se esfuma, son los dueños de esas acciones. No se la gana nadie. No, José, pregunta el usuario del 4700 si los superfondos de inversión pasan por la bolsa. No sé exactamente a qué se está refiriendo. En bolsa se transan los fondos cerrados. Hay dos tipos de fondos, abiertos y cerrados. Los fondos cerrados son como acciones que representan una cartera de activos, partecitas iguales, y el número de participaciones es fijo, tiene una duración en el plazo del fondo, y esas participaciones se transan en bolsa. Los fondos inmobiliarios, por ejemplo, son fondos cerrados que se transan en bolsa. Bueno, ahí tenemos muchas preguntas, pero y gracias a José Rafael por ayudarnos en este tema de entender cómo funciona una bolsa de valores, cómo funciona en materia internacional, pero todo está conectado, por supuesto, y entonces el mundo está conectado a Costa Rica, las decisiones que tome el gobierno respecto a las políticas macroeconómicas que tiene el gobierno de la República en medio de una pandemia, tienen implicaciones en el mercado de valores, por ejemplo, y en la situación prácticamente de todos los costarricenses. Así es que permítame variar el cassette de un momento, don José Rafael, y preguntarle en términos generales qué le ha parecido la respuesta, si ha habido, desde la política macroeconómica del gobierno respecto a la crisis económica indudable que nos está generando el COVID-19. Claro, bueno, es importante, para empezar a responder su pregunta, recordar a los radioescuchas y a los que nos ven por Facebook Live, que lo que se habla de valores hay fundamentalmente dos grupos grandes de valores, de títulos valores. Las acciones de las que estuvimos hablando hace un minuto, y los bonos. Los bonos son instrumentos que no representan propiedad de una compañía, sino que representan obligaciones emitidas, ya sea por empresas, como puede ser FIFCO, la Florida de CEFAR, o gobiernos o compañías del sector público o bancos. Entonces, los bancos emiten bonos, esos bonos se transan en bolsa, el gobierno emite bonos, esos bonos se transan en bolsa. Y en Costa Rica, nuestro mercado de valores fundamentalmente negocia ese segundo tipo de títulos valores que son los títulos de deuda. Y la deuda que más se negocia es la deuda que emite el gobierno. Entonces, eso es una acotación para ir enmarcando la discusión. El otro tema, a la hora de qué tan efectiva ha sido la respuesta, digamos, macro de la administración Alvarado, es importante. Don José, también, ¿sí? Permítame un segundo que lo interrumpa nada más, es para entender mejor el concepto de bonos. Ok, un bono es, por ejemplo, voy a llevarlo al microejemplo. Yo hago, discúlpeme lo burdo del ejemplo y me lo corrige si lo necesita, pero yo puedo estar aquí bueno, estoy en mi casa y entonces yo necesito plata, necesito flujo de caja, necesito efectivo, ¿verdad? Y entonces yo hago papelitos que dice bono por 10,000 colones. Voy y salgo y lo reparto a mis vecinos, ¿verdad? Y entonces le digo, deme 10,000 colones por este papelito, deme 10,000 colones por este papelito, bajo la promesa de que en un año, por ejemplo, yo llegue y entonces en lugar de los 10,000 les pague 12,000 de vuelta. Así, de una manera muy burda, se entiende el bono de deuda. Efectivamente,
opera bajo el mismo principio de un pagaré, una letra de cambio. Un bono tiene algunas características fundamentales. En el caso de los que se negocian en bolsa, con excepción de los que emiten los bancos de menos de un año, son bonos que tienen que inscribirse en la Superintendencia General de Valores. Entonces, toda la información relacionada en este caso, a Randall, es pública. Entonces, ¿para qué va a querer Randall la plata? ¿Qué tan bueno es Randall manejando la plata? ¿Qué tan bueno es Randall en su negocio? Como para que la gente que le va a prestar la plata a Randall sepa si tiene posibilidad Randall de pagar dentro de un año la plata. No solo eso, sino que además son bonos estandarizados. Eso quiere decir que están emitidos en serie, que hay muchos iguales, lo cual facilita comprarlos y venderlos. No se emite el papel, son bonos que son anotados electrónicamente, y todo este esquema de comprar y vender y ofrecer bonos cuenta con la protección de la Ley Reguladora del Mercado de Valores, donde está la Superintendencia de Valores, donde está la Bolsa de Valores, donde están los puestos de bolsa. Entonces, ese ejemplo suyo, llevado al pequeñito, es lo que efectivamente se hace. Claro, lo que pasa es que... protecciones y muchísima información. Lo que pasa es que hay más vecinos haciendo lo mismo al mismo tiempo. Es decir, hay más vecinos haciendo lo mismo al mismo tiempo. Es decir, yo salgo y entonces ofrezco mis bonos a 10,000, devolviéndole 12,000 en un año, y aparecerá otro que dice, no, yo le ofrezco 13,000 en un año, y entonces ahí empieza, digamos, una puja por el mercado y porque mis bonos sean atractivos, porque entonces la gente, mis vecinos van a decir, bueno, suave, es que aquel me paga 13,000, pero Randall es mejor pagador que entonces el riesgo de darle a Randall los 10,000 es menos que pagarle al de 13, por ejemplo. Efectivamente, así es la dinámica, y para eso ahí es donde entran, por ejemplo, las calificadoras de riesgo, que son las que dicen, si usted es un buen pagador, esto es un AAA, si usted es un pagador no tan bueno, es un A, si es un pagador más o menos, digamos, siempre paga, pero puede que a veces pague tal vez un B, y si a veces, si usted alguna vez no pagó, es un C o un D. Y entonces esa información también está disponible al público. ¿Y el gobierno de Costa Rica qué es? Depende de quién le pregunte. Y eso es, ya sé, ya en serio, porque hay dos categorías de calificación, o sea, y en Costa Rica entonces están las calificaciones locales y están las calificaciones que tienen estándar internacional. En estándar internacional, que es, digamos, la referencia válida para un país, nosotros somos B. Eso es 15, estamos en el escalón 15 de arriba para abajo de 34. O sea, bastante a la mitad, por no decir casi que por debajo, ¿verdad? Sí, claro, estamos entonces, a mitad de tabla. Sí, bastante a mitad de tabla, como mi equipo Cartago, pero bueno, Y el mío también. Los dos sufrimos mucho, los dos sufrimos mucho por eso, pero entonces significa que a la hora de ofrecer bonos hay 14 posibilidades para arriba que nos pueden ganar, igual que Cartago. Sí, esos son países, volviendo al ejemplo de Randall y su vecino, que vamos a poner el nombre, se llama Oscar. De Randall y Oscar, como Oscar no paga tan bien, tiene que ofrecer una tasa de interés mucho más alta que Randall para colocar sus valores, porque lleva más riesgo. Para que se den una idea, hace, creo que fue 6 semanas, no menos, 4 semanas, el gobierno panameño colocó, me parece, $1.500 millones pagando a 30 años, pagando una tasa, me parece como el 3,5%, 3,5-4%, por ahí andaba. Nosotros, para colocar a 30 años, pagamos la vez pasada cerca del 8%. Entonces, es un ejemplo, ¿verdad? Panamá es triple B, nosotros somos B. Ok. Bueno, perdón, le pedí espacio para entender los bonos porque íbamos a hablar de las políticas macroeconómicas y usted iba a hablar de la incidencia que tenía en el mercado de valores. Así es. Lo importante, ¿de qué punto partimos? Porque la respuesta macroeconómica en la mayoría de los países, y vamos a ver si nos da tiempo, pero tengo que explicar un poquito cuál es la crisis que tenemos. Cuando se da una crisis económica, macroeconómica, uno dice, esto es una crisis que viene del lado de la oferta o del lado de la demanda. Del lado de la oferta, ¿cuál era? Cuando se dio la crisis petrolera, que los árabes hace 30 años, hace 40 años, se pelearon con Israel y Estados Unidos le dio armas a Israel, entonces los árabes en respuesta suspendieron el suministro de petróleo. Eso es un shock del lado de la oferta porque no hay producto.
Un shock del lado de la demanda se dio en el 2008, cuando quiebran los bancos un montón de gente pierde sus casas, hay un montón de despidos, la actividad económica se contrae, no hay trabajo, no hay, entonces la gente deja de comprar, deja de consumir. Eso es un shock del lado de la demanda. En el caso de ahora, entonces las autoridades monetarias responden diferente. Los shocks de demanda generalmente se atienden con gasto público. Si los privados no están gastando para que la economía funcione, el Estado entra a gastar. Y el Estado puede hacer eso cuando el Estado tiene plata para hacer lo que se llama un estímulo fiscal. Nosotros, esta crisis nos topa con un déficit del sector público del casi 8% proyectado. Y teníamos ya 2 años de tener 7%, y teníamos como 4 años de tener déficit del 6%, y antes de eso teníamos déficit del 5%. O sea, el gobierno, el Estado, porque no es el gobierno del Estado, el Ministerio de Hacienda, que representa al Estado, está sin plata, está con una deuda cada vez mayor, superior casi al 60% del producto. Entonces no tiene mucho de dónde agarrar para atender un shock de la demanda. Pero no solamente tenemos un shock de la demanda, sino que también tenemos un shock de la oferta. ¿Por qué? Porque con todo este tema del COVID, aunque la gente tenga plata, no sale a comprar, porque tiene miedo. Perdón, eso sí que es el shock de la demanda. Sino que además, del lado de la oferta, la gente no puede ir a trabajar. Entonces no puede ir a las tiendas, no puede ir a los restaurantes, entonces tampoco puede ofrecer producto. Entonces, el gobierno tiene la disyuntiva de cómo hacer para solucionar estas dos crisis que se juntaron. La crisis del lado de la oferta está fundamentalmente relacionada a la crisis, atender la pandemia, que es lo que limita que la gente pueda volver al trabajo. Y en ese sentido, creo que todos coincidimos que el gobierno lo ha hecho muy bien. También que ya estamos hablando, en respuesta a la necesidad de atender ese shock de la oferta, de tomar algunas medidas para ir permitiendo que la gente vuelva a trabajar. Y eso es súper importante. Otras cosas que se pueden hacer para atender el lado de la oferta es poder actuar en temas que durante años, por no decir décadas, se ha tratado de avanzar, como es el famoso ejemplo de la tramitología, los permisos, todas las rigideces para abrir un negocio, la certeza jurídica, un montón de cosas que impiden que la gente trabaje más, la formalización, atender todo el tema de las cargas al empleo, que son altísimas. Bueno, todas esas cosas atienden el lado de la oferta, y ahí el gobierno, digamos, que está haciendo la tarea bien. Sería muy bueno que terminaran de articular una propuesta en las otras áreas que ya mencionamos, y que no solo lo resuelvan bien atendiendo el problema de la pandemia. Por el lado de la ausencia de gasto, ¿qué va a pasar con las empresas después de que todo esto, qué va a pasar con la gente? La gente no tiene trabajo, entonces no puede consumir. Entonces el gobierno, ¿qué es lo que ha hecho? Vamos a solucionar ese tema, como ha sido la respuesta en muchas economías más desarrolladas, con más plata que la nuestra, trasladándole subsidios a las familias más vulnerables para que puedan mantener por lo menos un nivel de consumo básico. Y ese consumo alimenta, ese gasto alimenta la economía, y de alguna forma sustituye el gasto de los hogares que no están pudiendo realizar. ¿Cuál es el problema? Que ya vimos que el gobierno no tiene plata. Las iniciativas que ha hecho para para llenar las arcas de dinero, más allá de los empréstitos que se los ha conseguido, han caminado muy lentas o le han salido a medias, como fue el caso de el impuesto a los combustibles, que excluyeron al diésel, y así se volaron la mitad de los ingresos previstos para ese fin. Otra cosa que podría hacer es redireccionar el gasto. Y ahí tampoco le ha ido muy bien, porque el gasto fundamental del Estado son los salarios, y ya hemos visto cómo los intentos por reducir el gasto en salarios tampoco le ha ido muy bien. Y eso también es muy preocupante. Entonces ahí, digamos que el gobierno empezaba una posición débil, y no le ha ido tan bien a la hora de
poder identificar o concretar las iniciativas para atender, para llenar esa caída en el gasto que los hogares tienen ante el nivel de desempleo que se está dando, porque en Costa Rica el sector turismo afectado de manera directa y aceleradísima, todo lo que tiene que ver con servicios, desde restaurantes hasta salones de belleza, pasando por comercio, gimnasio, etcétera. Con estas medidas se está flexibilizando un poco, pero en realidad la gente sigue muy preocupada, no veo que la gente vaya a salir masivamente. Y además es importante tener en cuenta que esta recuperación va a ser una recuperación lenta porque va a implicar cambios en los patrones de comportamiento de la gente. Si usted tenía un gimnasio a donde le llegaban 100 personas, ahora lo más que va a poder llegarle durante los próximos meses va a ser 50, y empezó con 25, ¿verdad? Y no solo eso, sino que la experiencia de ir al gimnasio con mascarilla y guantes, quién sabe si les sea tan atractiva a la gente como antes, a donde uno pudiera hacer ejercicio a sus anchas. Entonces, digamos que en esa parte el gobierno también tiene una tarea pendiente. Y un tercer elemento que es muy importante es que une el sector productivo con el sector consumo, el sistema financiero. Eso es lo que hace que la plata fluya. Y entonces, si el sistema financiero, los bancos y los mercados de capitales se traban, también hay una crisis, porque los recursos que la economía tiene que asignar para reactivar la economía no va a poder llegar de manera oportuna que no necesita. Entonces, ¿qué pasa si los bancos, como han hecho en otros lados, de repente tienen que hacer más reservas porque la gente sin trabajo va a durar más en pagarles o no les va a pagar? ¿Cómo va a financiar esa caída en su liquidez? Y ahí es donde entra el papel del Banco Central. El Banco Central acá, al igual que otros bancos centrales, ha sido muy claro en señalar que ellos quieren asegurar que los bancos mantengan la capacidad para otorgar nuevos préstamos y les dan a dar facilidades para atender ese problema temporal de liquidez que estén enfrentando a raíz de esta caída en la actividad económica. Y entonces han hecho varias cosas, han bajado las tasas de interés, han flexibilizado las garantías que le piden a los bancos para prestarles plata, han incursionado de manera más activa en bolsa, y de hecho han insistido en que el tema de la liquidez a través de los mecanismos que ya tienen establecidos no es un tema. Ya habían bajado los encajes anteriormente y los podían volver a bajar si fuera el caso, pero la realidad es que la liquidez, por lo menos a nivel de los bancos, no es un tema, porque como mencionamos hace un rato, no hay demanda para créditos y eso es algo que se quiere atender. Se quieren bajar las tasas de interés para que la gente se sienta motivada a pedir plata prestada otra vez. Sin embargo, eso no va a ocurrir hasta que la gente no pueda volver a su trabajo, no puedan otra vez empezar a consumir, y aquellos pequeños, micros, medianos y grandes empresarios que son los dueños de la pulpería, el súper, la cadena la tienda de departamentos y el mall, puedan otra vez sentirse cómodos para volver a contratar a las personas que tienen con contratos laborales suspendidos y se decidan de nuevo a generar empleo y producción. Pero, don José, vamos a ver, ¿quién es el que está arriesgando aquí? Porque los recursos son limitados, es decir, usted no puede ser la Casa de Papel, y entonces va y secuestra el Banco Central en esta famosa serie española y empieza a imprimir billetes y ya tiene billetes para todo el mundo. Eso no funciona así. Ok, los bancos tienen un problema de liquidez, es decir, podrían tener un problema de liquidez. No lo tienen ahora. Sí, pero no lo tienen, efectivamente. Y entonces yo soy el Banco Central y le digo al banco, hagamos una cosa.
como la gente es probable que empiece a no pagarle, porque estos 3 meses se le cayeron los ingresos a las personas, entonces usted no le cobre 3 meses, ¿verdad? Pero yo, Banco Central, no le pido al banco que ponga su plata en riesgo, digamos, y que no cobre simplemente 3 meses, sino que le digo, yo uso mis instrumentos, le bajo el encaje mínimo, ¿verdad? Para que usted tenga que guardar menos plata de los intereses que cobra, para que usted le perdone a Randall le alargue el crédito durante estos 3 meses y al final se los cobra. Ok. Es decir, el banco realmente no pone su capital en riesgo. El Banco Central renuncia, digamos, a una parte del encaje, pero finalmente el que pone los fondos es el usuario. ¿Estoy entendiéndolo bien o me estoy brincando algún paso? No, se está brincando un par de pasos, Randall. Por favor. Vamos a ver. Las obligaciones del banco con sus ahorrantes son del banco. O sea, el que tiene la deuda con el banco, con los que ahorraron la plata, es el banco. Y el banco responde con su patrimonio por esa obligación. Entonces el banco dice, pero si usted me va a pedir a mí que prolongue el plazo de una operación crediticia, lo cual es contrario a mis políticas, y yo lo que voy a hacer es cobrar esa plata, porque yo tengo que pagarle a quien me dio la plata. Uh-huh. Yo podría hacer eso si usted me presta plata para hacer ese negocio, ¿verdad? ¿Contra qué? Yo no estoy diciendo que me preste a mí la plata de gratis. Si lo que está haciendo es liberando la plata del encaje, esa plata ya es del banco y es de los ahorrantes. Entonces, ahí lo que se está haciendo es que se está utilizando para extender, es como si hubiera hecho un préstamo nuevo, por 3 meses más a quien ya le había prestado la plata. Entonces, digamos que eso es una operación extraordinaria, pero dentro de los cánones normales. Ni es el banco, digamos, el banco comercial, sí está arriesgando su patrimonio porque está extendiendo un préstamo y él tiene que asumir la factibilidad, la posibilidad de que no le paguen. ¿A qué costo? Bueno, ahí es donde el Banco Central le dice, en lugar de que usted tenga que pagar, aumentar sus depósitos para poder hacer ese financiamiento nuevo a 3 meses, yo le voy a permitir usar plata que usted ya tiene, que no le está rentando nada porque me la tiene depositada. Claro. Así es como ocurre ese ejemplo. Sí, de hecho, me parece fundamental el paso que yo me brinqué, en el sentido de que la plata que tienen los bancos para prestar, finalmente no es plata de ellos, es plata de la otra parte de los clientes del banco, que son los ahorrantes. Los ahorrantes, exacto. Y el banco responde con su patrimonio, ¿verdad? Acuérdense que los bancos prestan, pero también prestan con plata de terceros, pero también tienen su propia plata metida en el negocio. Y a nadie le gusta perder plata. Y por eso es que no solamente el negocio bancario es un negocio muy regulado, sino que le exige a los bancos que por cada colón que presten, ellos pongan un 10 o un 15, o sea, por cada 100 colones que presten, claro, ellos pongan 10 o 15 colones de su propia plata. Don José, en el ideal, si mañana se le ocurre a todos los clientes de un banco ir a retirar la plata en efectivo, en el ideal el banco debería tener la plata para devolvérsela. Bueno, ahí precisamente es cuando se habla del tema de cárceles de plazo. Los bancos no tienen, vamos a ver, el negocio de los bancos es un negocio de administración de cárceles. Ellos saben, en función de las condiciones del negocio normales, que de los ahorros de la plata que tienen, porque no toda la plata, voy a volver, no toda la plata que los bancos tienen está a la vista, solo la de las cuentas corrientes, ¿ok? La otra plata está depositada en depósitos a plazo, fundamentalmente, o cuentas de ahorro que también pueden ser a la vista. Entonces, los bancos tienen que tener la capacidad de devolver la plata que está a la vista. A la vista significa que yo puedo irla a retirar cuando yo quiera. Sí, una cuenta corriente, digamos. Y eso lo pueden hacer de varias maneras. Pueden tener la plata ahí, o pueden tener inversiones de más largo plazo, por ejemplo, en títulos valores, que les permitan acceder a esa liquidez, y eso es fundamentalmente lo que hacen. Ellos tienen inversiones en el Ministerio de Hacienda, en el Tesoro de los Estados Unidos, y le dicen al Banco Central, que para eso está el Banco Central, vean, me están pidiendo toda la plata que tengo a la vista,
y aquí tengo estos bonos que valen lo mismo que me están pidiendo, pero vencen dentro de un año, o si los salgo a vender ya tengo que realizar pérdidas que no se justifican. Présteme la plata, por favor, contra estos títulos que yo tengo. Y el Banco Central dice, perfecto, esos esos bonos son de AAA, si son del Tesoro de Estados Unidos o son del gobierno de Costa Rica, que para el Banco Central también son AAA. Entonces, usted me da esos bonos y yo le presto la plata. Uh-huh. Y así es como se atiende esa necesidad de liquidez. El usuario del 7748 en WhatsApp pregunta si hay algún requerimiento para recibir una asesoría personalizada por parte de agentes de bolsa aquí en Costa Rica. O sea, ¿quién puede ir a pedir que lo asesoren y dónde? Sí, depende. Vamos a ver, la bolsa tiene 14 puestos de bolsa que tienen, creo que tenemos en este momento por arriba de 400 agentes de bolsa, y la asesoría se recibe acercándose al puesto de bolsa de su grupo financiero, si usa una, o a su puesto de bolsa independiente que tenemos en Costa Rica también 4. Es ahí a donde se puede acceder. Yo lo que le recomendaría para comenzar es que accesen las plataformas de servicio que tienen los puestos de bolsa publicados en sus páginas web, y a partir de ahí hay ejercicios sencillos de asesoría financiera que le permite tanto al puesto de bolsa como al cliente ir tomando los pasos necesarios para una adecuada decisión de inversión. Don José, el usuario del 0752, don Juan Pablo Arias, hace una pregunta para hacer una comparación. Dice, don José Rafael, quisiera saber ahora que la Fed está inyectando liquidez a la economía como respuesta a la crisis actual, ¿cuánto de esas compras pertenecen a bonos de la Fed y cuánto al resto de bonos o acciones privadas? Porque quiere compararlo con nuestro mercado y ver la posibilidad de que el Banco Central pueda inyectar liquidez a nuestra economía por medio del mercado de valores. Sí. Vamos a ver. A nivel del mundial y sobre todo en las economías más desarrolladas, la mayoría de las veces que los bancos centrales emiten liquidez, lo primero que compran son bonos del gobierno. En el caso de Estados Unidos, Treasuries. Ese es, digamos, el mecanismo normal. Muy pocos bancos centrales emiten sus propios bonos. Casi siempre hacen sus operaciones de mercado abierto, compraron bonos del Tesoro. Y eso es lo que hacen. Generalmente, Treasuries. Cuando, por ejemplo, el Banco Central Europeo dice, no, yo voy a comprar bonos soberanos de los gobiernos de la Unión Europea, y en condiciones extremas de iliquidez, dice, y bonos corporativos de A para arriba. El gobierno de Estados Unidos en esta crisis, después de haber aprendido en la crisis 2008 que un enfoque gradual no es lo más conveniente para enfrentar una crisis sistémica como la que estamos enfrentando, salió con toda la artillería de frente. Entonces el Banco Central, la Reserva Federal de Estados Unidos, dijo que estaba otorgando liquidez a través del mercado de Treasuries, toda la que hiciera falta. Literalmente eso fue lo que dijo Ben Bernanke. Además, está dispuesto a comprar bonos corporativos de manera directa, ya no recibiéndolos como garantía de los bancos, sino que el Banco Central va a comprar bonos corporativos de forma directa. Además, está dándole crédito a los estados y a las ciudades de Estados Unidos. Y está también, básicamente esas son las tres medidas extraordinarias que está tomando. Y está invirtiendo también en bonos municipales. Entonces, como podemos ver, no solamente en el caso norteamericano, compró Treasuries, que es un mercado muy líquido y funciona bien. ¿Qué pasó? Que cuando se da la incertidumbre, los bonos, la gente está tan asustada que no sabe qué va a hacer, que la tasa de interés, como pasó en el petróleo, por unos días el bono de los Estados Unidos era negativa. ¿Eso qué quiere decir? Que la gente está dispuesta a decirle al gobierno, tenga mi plata y después me devuelve menos con tal de que usted mientras tanto me la guarde. ¿Por qué? Porque estoy tan asustado que ni siquiera en los bancos la quiero guardar porque no sé qué va a pasar con los bancos.
Entonces, todos los demás activos financieros, los bonos de las compañías, los bonos de las municipalidades, los bonos de hipotecas, se secaron, esos mercados se secaron. Todo el mundo quería solo comprar bonos del Tesoro de los Estados Unidos, con lo que se llama oímos hacia la calidad, flight to quality. Entonces, ¿qué hizo el banco? Al Banco Central no le sirve para nada que la economía se paralice, que el mercado de bonos con los cuales las compañías, que las compañías colocan para pagar sus planillas, se seque, porque entonces van a tener que despedir a la gente. Los bonos de los mercados de las municipalidades, con que igual las municipalidades pagan sus obligaciones, no funcionen porque nadie lo quiere comprar, tampoco le sirve. Entonces tuvo que entrar a comprar en esos bonos, en esos mercados. Y ojo lo interesante, que con que el Banco Central entrara y tuviera una participación pequeña, pero dijera que él estaba ahí para garantizar que el mercado iba a funcionar, fue suficiente para que los inversionistas que están acostumbrados a tomar ese riesgo volvieran otra vez a invertir y los mercados volvieran otra vez a funcionar. Entonces, en el caso norteamericano, para terminar de contestar la pregunta, el Fed no solamente dijo que le daba crédito a los bancos, sino que además compra treasuries, compra bonos corporativos, compra bonos municipales. ¿Por qué? Porque necesita que todos esos mercados funcionen de manera adecuada. ¿Y el Banco Central lo podría hacer aquí? ¿Por medio del mercado de valores? Sí, de hecho, la ley le autoriza al Banco Central, vamos a ver, imaginemos que un Banco Central es como un doctor, ¿verdad? Y el paciente es la economía. Entonces tiene un instrumental a su disposición. Tiene diferentes tipos de bisturís, tiene pinzas, tiene tijeras, bueno. Y cada instrumento de política es un instrumento para operar. Nuestro Banco Central en Estados Unidos, vimos que el Banco Central tiene un instrumental que parece una caja de herramientas de esos que venden en EPA con 40 tipos diferentes de desatornilladores. Una gran amplitud de herramientas. Hasta, como les decía, está comprando bonos emitidos por compañías privadas porque necesita garantizarse que esos mercados funcionen bien. En nuestro país, la ley del Banco Central es una ley que se ha venido modernizando de manera muy lenta. Nuestro sistema financiero se ha modernizado relativamente rápido en respuesta a la participación y la internacionalización que se dio y a la transformación tecnológica, y la ley del Banco Central se ha ido quedando atrás. Entonces el Banco Central tiene unas herramientas más limitadas. Y hasta hace, fundamentalmente eran los encajes, la fijación de los encajes, la fijación de política, de la tasa de interés de política monetaria, que son la fijación de las tasas de interés de muy corto plazo, y operaciones de mercado abierto que donde utilizaba fundamentalmente los bonos que emite, los famosos BEPS. El instrumento que usa el Banco Central Europeo, que usa el Banco Central de Inglaterra, que usa el Banco Central de Estados Unidos, que usa el Banco Central de México, que es comprar y vender títulos del Ministerio de Hacienda, no lo tenía disponible. Entonces no podía utilizar su participación en el mercado secundario de valores para garantizar que ese mercado funcionara bien y tuviera liquidez, o si se quisiera para dar mayor liquidez. ¿Qué es lo que ha hecho el banco en los últimos meses, o en el último año, cuando se da el desaceleramiento de la economía? Lo primero que hace es bajar los encajes. Y se acuerdan, aquella vez se liberaron más de 600.000 millones de colones a la economía. Por así decirlo, aumentó la liquidez. En ese momento, nadie dijo que estaba el banco abusando de su poder, ni que era inflacionario, sino que se tomó en cuenta como una medida normal. También tiene la política de baja de tasas de interés. Si el Banco Central, y es un instrumento fundamental, entonces, ¿cómo baja el Banco Central las tasas de interés? Emitiendo plata.
Si alguien llega y le pide plata, si la tasa de interés es muy baja, mucha gente llega a pedirle plata al Banco Central, y el Banco Central emite colones para atender esa demanda, ¿verdad? Y ahora, recientemente, se le dio la posibilidad de tener un nuevo bisturí en su instrumental de operaciones, que es la posibilidad de comprar títulos en el mercado, títulos de Hacienda en el mercado secundario de nuestro país. O sea, el instrumento por excelencia de política de las economías, de los bancos centrales, de las economías de la OECD, que es el club al que nosotros queremos desarrollar, nuestro Banco Central no lo tenía a disposición. Tenía otros, pero el que más se usa no lo tenía. Entonces, a partir de ahora, lo va a poder hacer. ¿Y por qué es importante? Porque siguiendo el símil de la Reserva Federal de Estados Unidos, cuando los mercados no funcionan bien y se paraliza, eso tiene consecuencias sistémicas. Por eso fue que la Reserva Federal, en este caso, tomó una medida mucho más agresiva y dijo, yo no solamente voy a comprar bonos del Ministerio de Hacienda, que es el Tesoro, sino que voy a comprar bonos de compañías privadas, porque ese mercado de bonos corporativos también es muy importante para la compañía, y no era que el Banco Central le iba a dar toda la plata a todas las compañías, no era eso. Lo que el Banco Central está diciendo es, yo voy a participar ahí en la medida que se asegure que los participantes sepan que la liquidez mínima de ese mercado está garantizada por el Banco Central, en este caso por la Reserva Federal, y eso fue suficiente. Entonces, la participación del Banco Central, aunque sea pequeña, tiene efectos muy importantes para asegurar que el resto de actores se sientan con esa seguridad de que el mercado no se va a trabar. ¿A qué precios o a qué niveles? Es otra discusión, ¿verdad? La participación del Banco Central no garantiza que no vaya a haber volatilidad, no garantiza, pero va a ser una volatilidad mucho más baja y que siempre permite que los mercados se vayan acomodando sin tener que enfrentar daños a terceros que son innecesarios. Pregunta Laura Carmona si debería preocuparse por lo que se tiene invertido en ese momento en los fondos de inversión. Bueno, preocuparse es muy importante tener en cuenta cuál es el fondo de inversión en que invirtió, cuáles son los activos que están detrás de ese fondo. Pero vean, es muy importante, y aquí para todos los inversionistas, todas las inversiones conllevan un riesgo, pero son riesgos calculados, ¿verdad? Y esa decisión de inversión, cuando usted con su decisión de inversión la toma, le acota ese riesgo. No es lo mismo tener un fondo de inversión en acciones, que te dará mucha volatilidad, que en un fondo de inversión de renta fija, que como ya vimos, en el caso particular de nuestro país y de los el Sistema Financiero Nacional, el Banco Central ya ha tomado medidas precisamente para garantizarle a Laura de que el fondo de inversión va a tener acceso a liquidez y por lo tanto no va a enfrentar una situación extraordinaria resultado de esta crisis que estamos enfrentando ahora. Dice y nos saluda, le saluda a Luis Enrique Ortega, que dice: excelente invitado, muy buena explicación o lección de finanzas, bolsas, sistemas que no son nada fáciles de entender y menos de implementar. Nada más permítame. Dice Randall, voy a decir el nombre de la empresa: tengo 50 acciones de Intel impresas en papel, ¿eso se puede negociar? Dice el usuario del 1039. De Intel, la compañía de microprocesadores. Aquí eso dice... me parece bien particular. Esas acciones generalmente son materializadas, pero no tendría que ver el título o valor para poder dar una respuesta adecuada. Así que desafortunadamente no puedo contestarle con certeza. Claro, de hecho ahí nos está ampliando. Esa es la ventaja de que la gente nos está escuchando en tiempo real para hacer las consultas. Es curioso cómo la economía y particularmente el tema de finanzas sigue siendo, don José Rafael, un tema de percepciones, ¿verdad? Es decir, en el sentido de que si la gente se siente confiada, si no, si las empresas se sienten confiadas. Y yo creo que una de las afectaciones en este momento es que todos nos sentimos tremendamente desconfiados de hacer cualquier movimiento.
Claro, porque tenemos mucha incertidumbre. Vean, nosotros vivimos toda nuestra vida, todas las decisiones que tomamos están rodeadas, se toman con información incompleta, y eso es lo que se conoce como incertidumbre. Lo que pasa es que generalmente a la hora de tomar esas decisiones nosotros promediamos los resultados que hemos tenido en el pasado. Una situación, no sé, desde temas de las relaciones intrafamiliares hasta la hora de ir al supermercado, cuando uno ve que hay una oferta de, qué sé yo, de atún, por decir algo, 30% de atún, ¿verdad? Entonces uno toma la decisión, dice, voy a comprar ahora el triple de atún que siempre compro para ganarme ese 30%, o me la juego la semana entrante y me espero esa semana porque esta semana tengo que comprar otra cosa. Y uno dice, en el pasado yo ya he visto que esta promoción de atún dura 3 días nada más, entonces voy y compro, ¿verdad? Bueno, tomo esa decisión con la información que tengo. Así es como nosotros tomamos nuestras decisiones. Cuando se da una circunstancia extraordinaria como la que estamos enfrentando ahora, esa experiencia pasada se evalúa. Y uno dice, es que como ahora yo nunca he enfrentado una epidemia de COVID antes, entonces todo ese aprendizaje que tengo de cuando voy al súper, ahora si voy al súper y el atún está 30% más caro, lo compro porque yo supongo que no va a haber atún mañana porque hay COVID, ¿verdad? Y entonces esa tal vez es una decisión equivocada. El caso del papel higiénico lo ilustra al extremo. Pero bueno, siguiendo con el tema, efectivamente, nosotros a la hora de tomar decisiones, trabajamos en nuestra experiencia y tratamos de obtener la mayor información disponible. En el caso particular que estamos enfrentando ahora, porque es un virus nuevo, porque no hemos en nuestra generación tenido una pandemia de estas proporciones, todo es, la información sí queda con esa base de que es información incompleta, no validada. Entonces, ante esa situación, la gran mayoría de la gente lo que hace es, voy a mi posición de reserva, y mi posición de reserva es la más conservadora. Como decía, ahorro, pospongo todas las decisiones de consumo que no son esenciales, trato de revisar cuál es el estado de mis inversiones, etcétera. Y es una actitud razonable hasta tanto no tenga mayor información disponible. Don José, en términos mundiales, ¿quiénes son ganadores de esta crisis? Porque, por ejemplo, hoy en la mañana estaba leyendo un artículo sobre Zoom en la BBC de Londres. Bueno, Zoom tuvo una multiplicación de su valor en términos netos de una manera impresionante. ¿Quién más ha ganado en esta situación? con 17 nos pasó algo porque perdí el... Don José, déme un segundo porque es que ahí lo dejé de escuchar. Y estoy viendo aquí, no le veo el micrófono muteado, así que no es usted. Debemos ser alguno de nosotros que algo pasó, así es que estamos haciendo la consulta a Canal 2. ¿Usted me escucha bien, ¿no, José? Sí. Ok, ahí lo tengo otra vez, discúlpeme. Ahora sí, ¿quiénes son los grandes, si hay ganadores en esto? Bueno, ¿quiénes ganan acá? Todas aquellas tecnologías y empresas que están en capacidad de darle soporte al nuevo paradigma que se está formando, al paradigma del teletrabajo, al paradigma de tercerización, a la nueva estructura de un uso más intensivo del recurso humano e inclusive la sustitución del recurso humano. Entonces, Amazon, la acción de Amazon antes de que pasara todo esto y al principio llegó a estar en $1,700, hoy se está cotizando a $2,400, se ha aumentado un 40% en términos de 8 semanas. ¿Por qué? Porque Amazon claramente se beneficia y se va a seguir beneficiando de todos los patrones de cambio en consumo que se están dando a partir de ahora. Puede haber sido que gente que nunca había comprado supermercado de manera remota,
ahora que probó los servicios de las cadenas de supermercados, dije, hombre, la verdad es que eso ir al súper, si no tengo que hacerlo, qué pereza, y lo voy a hacer, y es una nueva línea de negocio. El caso de Zoom es un ejemplo muy claro, porque ¿cuántos de nosotros hacíamos teleconferencia con la habitualidad que lo estamos haciendo ahora? Y no solamente a nivel de trabajo, a nivel de las familias. Claro. Todas las familias que no se pueden ver se están viendo por Zoom, amigos que se reúnen para hacer happy hours virtuales o barbecues virtuales. Claramente estas tecnologías son las tecnologías que están dando ganadores. Toda la parte de la industria de entretenimiento en casa, la acción de Netflix ha subido, a pesar de que no puedan generar nuevo contenido porque no pueden producir nuevos shows por el COVID. Entonces, todas las industrias son las que están siendo beneficiadas. Todo lo que tiene que ver con algoritmos de inteligencia artificial, automatización de procesos, todo eso va a ser ganador y va a tener un impacto más allá de la crisis. El otro día estaba leyendo un artículo interesante, me parece que era de Juan Carlos Hidalgo, donde decía que el nivel de desempleo estructural después de la crisis del 2008 en Costa Rica se duplicó, pasó del 5,9 al 10-12%. Todavía no tenemos una idea clara de cuál es el nivel de desempleo con el que vamos a tocar fondo en esta crisis, pero a mí me preocupa que al regreso a la nueva normalidad el nivel de desempleo estructural haya vuelto a aumentar, porque las compañías han hecho una valoración de cuáles son necesariamente los empresarios, los funcionarios que son esenciales, y además van a ser mucho más cautos a la hora de planificar cómo volver a un nivel de oferta igual al que tenían antes de que se diera todo esto. Así que es un tema que nos tiene que poner a pensar y que nos va a obligar a replantear también mucho cómo vamos a lograr la reinserción de toda la fuerza laboral que se quedó sin trabajo. Y esto es un área y una agenda a donde el gobierno también debería ir tomando acciones muy perentorias. No se permita, mira, una pausa comercial. Le recuerdo tener en mente la canción para cerrar el programa, así que al regreso hacemos el cierre y le pido la canción. Son las 3:21. Gracias por estar con nosotros. Yo les quiero recordar que a las 7 tenemos la tercera emisión de Noticia Monumental, y también quiero recordarles que mañana en Matices a las 2 de la tarde es miércoles de diputados. Hay 4 diputados que han venido con nosotros haciendo un foro todas las semanas para que ellos nos hablen, son de diferentes fracciones legislativas, para que ellos nos hablen de qué ha variado en la última semana, en qué está trabajando la Asamblea Legislativa, y bueno, ahí está el tema de alquileres, por ejemplo, el tema de tasas de usura. Estarán con nosotros igual que en las últimas semanas, porque es un foro que yo les agradezco mucho. Todos ellos, los 4, sacan la hora y media los miércoles para reunirse con nosotros. Es don Erwin Macís, diputado del PUS, don Víctor Morales Mora, diputado del PAC, doña Karine Niño, diputada de Liberación Nacional, y doña Ivonne Acuña, que es diputada independiente. 3:22, ellos 4 estarán con nosotros mañana. Vamos a la pausa y volvemos. Para que me diga qué esperamos de esta situación y de la incertidumbre. No sé si le parece que la reactivación de esta semana, bueno, que empezará el viernes, que es muy limitada, por lo menos da aires de nuevas esperanzas ante una situación tan compleja. Bueno, es muy importante que todos tengamos claro que estamos en una crisis, pero que estamos haciendo las cosas bien, y hay que mantener las conductas que permiten que Costa Rica no enfrente una situación como muchos países en América del Sur. Eso es lo primero. Lo segundo, es necesario que el mensaje de las autoridades de gobierno sea un mensaje consistente, y ojalá que las medidas que ya han anunciado sean complementadas por acciones todavía más concretas en vías de garantizar que esta reactivación se haga de una manera que no solamente atienda la crisis, sino que cree condiciones para mejorar a las compañías y la forma en que los pequeños y los medianos empresarios van a tener que atender esta nueva realidad. Y tal vez, nada más para terminar, hay que tener calma. Siempre es bueno estar muy atento a
la gestión y cómo se administran nuestros ahorros y nuestras inversiones. Y la mejor manera de hacer eso es hablar directamente con su puesto de bolsa, con su sociedad administradora de fondos de inversión, con su banco, que ellos van a estar en la mejor disposición, en la mejor capacidad de atender todas esas inquietudes que tengan ante esta incertidumbre. Don José, muchas gracias por habernos acompañado, siempre es un placer. A usted, Randall. Le dejé la canción, no sé si ya vio. Ya la vieron en cabina, yo no, así que será una sorpresa para mí. ¿Cuál es? Es una canción que se llama Es el final del mundo como lo conocemos, de R.E.M., y creo que es bastante apta para la situación que estamos viviendo. Bastante. Gracias, don José. R.E.M. despide Matices. Gracias por estar con nosotros. A las 7, la tercera emisión de Noticia Monumental. Mañana a las 2 de la tarde, Matices, el foro con diputados. Hasta luego y feliz tarde.